Hablar un poquito de lo que he llegado a conocer de una persona, pero con letras mayúsculas, señora. Una mujer que se ha ganado el Premio Nacional de Periodismo, así que es un ícono del periodismo boliviano. Una mujer que se la ha sabido jugar en el campo político, aunque sin ser ella política. Pero ha llegado a un puesto donde muchos la recordarán. Ha llegado a ser primera defensora del pueblo. Ella fue quien inauguró esta oficina del famoso ombudsman en nuestro país. Y su participación en la realidad nacional ha marcado definitivamente su nombre en las páginas de la historia boliviana. Ayer, 25, se han cumplido 10 años de la partida de, para quienes la conocimos con un poquito más de confianza, Ana Mar. Para todos, Ana María Romero de Campero. Permítame, por favor, en estos siguientes minutos, hacerle un homenaje a esta mujer que de veras se la extraña, que de veras la extraño también. Ya le contaré algún momento por qué. Pero Ana María Romero de Campero, ¿qué diría en medio de todo esto que estamos viviendo el día de hoy? Quizás representada en sus propios genes esta noche por su hija, a quien tenemos el gusto de tener en Fides, Natalia Campero Romero. Natalia reside actualmente en los Estados Unidos, en Washington, y es desde ahí que tomamos el contacto en esta mañana, acá en Fides. Natalia, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Buenos días, John. Un saludo cordial a toda la audiencia de Fides. Natalia, déjame verte un segundo nada más, por favor. Déjame verte un segundo nada más, por favor, y encontrar en tus facciones a Ana María Romero de Campero. Tienes mucho de ella. Muchísimo de ella. Quiero decirte que estamos todos orgullosos de esa Ana Mar que extrañamos. Y ya son 10 años, Natalia, 10 años. Así es, bueno, muchas gracias. Sí, son 10 años del fallecimiento de mi mamá, en años en los que nos ha hecho mucha falta, no solamente a la familia, sino también cuando conversamos con los amigos, con todo su entorno, pues bueno, siempre nos hacen saber la falta que hacen, sus opiniones, su manera de ver las cosas, su manera también de negociar con los distintos actores nacionales. Déjanos ver un poquito, Natalia, ¿cómo fue Ana María de mamá? Y de amiga, me imagino también. Contanos un poquito de esa faceta que no muchos conocemos. Bueno, mi mamá fue una mamá muy cariñosa, una abuela muy cuidadosa. Ella tenía esa facilidad de poderse entender con gente de todas las edades. Entonces, cuando ella falleció, tenía varios nietos adolescentes con los cuales se llevaba muy bien. En el tema familiar, para mí como hija, fue una mamá sin igual. Yo jamás sentí, pese a que ella trabajaba mucho, porque previo al Defensor del Pueblo, ella fue directora del diario Presencia y entonces ella se quedaba hasta tarde cerrando la edición del periódico, en fin. Nunca se sintió la falta de ella, ella siempre tuvo tiempo para estar con nosotros. Fue una mamá realmente muy comprensiva y muy inteligente en su manera de relacionarse y de criarnos. ¿Cuántos hijos tuvo Ana Mar? Somos tres. 3 hijos. ¿Los Sí. 3 fuera del país, Natalia? No, 2 fuera, una en Bolivia. Una en Bolivia. Ok. Sí. Hablaste de los nietos. ¿Cuántos nietos llegó a Sí. conocer Ana Mar? Bueno, los conocí a todos, son 8. La mayor tiene 29, la menor 15. Ana María y el periodismo, directora de uno de los diarios más importantes, me comentabas. Uh-huh. Uh-huh. Qué difícil, y acabas de tocar un punto realmente importante. El periodista muchas veces desearía que el día tenga más horas para poder atender a todos, especialmente a la familia, porque esta profesión es de demasiado consumo personal. Contame, ¿a qué hora salía Ana Mar? ¿A qué hora llegaba después de cerrar la edición del periódico, de su trabajo, por favor? Bueno, llegaba bastante tarde, yo te diría no sé, pasada la medianoche, dependiendo qué había ocurrido en el día, ¿no? Porque además dependía
todo lo que había ocurrido en el día para escribir su editorial, ¿no? Tenía que ver, a ver, ¿qué más te puedo decir? Ella, bueno, trabajaba todos los días, ¿no? De lunes a lunes, pero era siempre divertido escucharla. Siempre estábamos al tanto de absolutamente todo lo que pasaba en Bolivia y en el mundo, porque ella llegaba a la casa a la hora de almuerzo y entonces comenzaba a comentar qué era lo que había ocurrido. Y mi papá, que fue muy buen compañero, también estuvieron casados 50 años, Wow. entonces entre los dos dialogaban. Muchos tenían sus visiones de lo que estaba ocurriendo, tanto en el país como fuera del país, o incluso cosas que podrían haber ocurrido, o analizaban cosas que habían pasado antes. Yo te diría que mi casa siempre era muy divertida, ¿no? No solamente por las conversaciones que habían con mis mismos padres, sino que siempre había gente invitada también, ¿no? A almorzar o a tomar el té, qué sé yo, gente importante, y era sumamente, era así como una escuela, ¿no? Uno escuchaba de todo. Pero claro, además mantener una familia es un reto realmente difícil teniendo un trabajo de esa naturaleza. ¿Y alguno de los hijos salió periodista? ¿O más o No, menos ligado a ninguno. ese camino? Buena opción, ¿ah? Felicidades. Felicidades, muy buena opción. Anamar, ¿entró a la política o no entró a la política? Porque quiero ver contigo una fotografía donde está con banderas del MAS. ¿Y sabes qué se comenta, Natalia? Que Anamar fue, voy a utilizar una palabra quizás que no suene tan agradable, fue muy astuta para jugar en ese campo, Anamar, porque tenía que rozarse con el tema político y tener ella una validez como defensora del pueblo que después la llevara a la estratosfera de la historia boliviana en ese cargo. ¿Qué dices de esta fotografía con banderas del MAS, por ejemplo, Ana María? Cuéntame. Bueno, son momentos distintos, ¿no es cierto? Ella como defensora siempre fue imparcial y el rol del defensor nunca fue un trabajo político partidario, sino era la objetividad en defender al ciudadano de a pie. a- Habían todo tipo de casos, habían los casos de la gente enferma, enferma renal, habían las trabajadoras del hogar. Habían distintos grupos para los cuales ella iba solucionando, la defensoría, en realidad no ella, ¿no? Solucionando temas, aparte de los mismos conflictos, el bloqueo del Malcu, en fin, distintas cosas donde ella tenía que negociar. Eh, Terminada la época del defensor, ella nunca perteneció a ningún partido, pero ella consideraba que no podía quedarse sentada en la casa viendo todos estos cambios que estaban ocurriendo en el país y que ella podía contribuir a que se pacificara. Estamos hablando también de el año 2009, donde la realidad era distinta de la que es ahora, ¿no es cierto? Y entonces ella optó este, por involucrarse en la política como senadora independiente. Senadora, llegó a senadora, Uh-huh. pero sin lugar a dudas, el cargo que ella ha ocupado de Defensoría del Pueblo es la que más le ha marcado la vida. Qué habilidad la de tu señora madre de poder negociar, de convencer, en el marco de ese juego entre la política a la cual nunca perteneció como partido, Uh-huh. luchar por los derechos de la gente. Es decir, es digno de un análisis. ¿Qué análisis haría Natalia, su hija, de esta simbiosis que llevó a tu madre a hacer de lo que hoy es? Bueno, algo que siempre hay que tener en cuenta es que ella era una persona muy informada. Ella estudiaba, ¿no? Estudiaba los casos, estudiaba o leía documentos que le llegaban de todas partes y tenía mucho conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo en el país también.
ya sea por los informes de la misma Defensoría o informes que le llegaban de Naciones Unidas, de muchas instituciones. Entonces, creo que el estar informado y el tener conocimiento de cómo estaba la situación también la ayudaba a tener una mejor visión de qué era lo que estaba ocurriendo y cuáles eran los pedidos o cuáles podrían ser las posibles soluciones. Por otro lado, no debemos olvidar que en las negociaciones también siempre estaba involucrada la Iglesia, ¿no? La Asamblea de Derechos Humanos, en fin, no era solo ella, o no era solo la Defensoría. No era solo la defensoría, claro. Natalia, ¿alguna vez te sentiste en peligro mientras ella era defensora del pueblo? No, pero sí habían preocupaciones a veces no sé, de repente ella salía a algún lugar, camino a Yungas o algún lugar para hacer las negociaciones y, bueno, salía con todo su equipo, por supuesto, y claro que la resguardaban, pero a veces uno escuchaba en la radio, en la tele, y ahí estaba mi mamá otra vez. No eran las épocas de ahora, los celulares no eran lo que son ahora, en fin, era complicado a veces comunicarse. Pero no, creo que siempre tuvimos la confianza en que tanto el equipo iba a hacer un buen trabajo como que también la iban a cuidar. Disculpa si ingreso un poquito en este campo, sobre todo sentimental, Natalia, pero sentimos muchísimo la pérdida de tu mamá, muchísimo la pérdida. ¿Por qué se fue, Ana Mar? Bueno, mi mamá estaba enferma. Ella llegó a estar muy poco tiempo como senadora, prácticamente a las 3 semanas, creo que de haber asumido la senaduría, cayó enferma con una oclusión intestinal y complicaciones posteriores de las cuales nunca pudo recuperarse y ya no pudo ejercer el cargo, aunque ella tenía toda la voluntad de hacerlo. Yo recuerdo muy bien, John, que ella se comunicaba contigo Así y es, tenían muy linda amistad también. así es, así es. Te confieso que sí, Natalia. Y ahora que tocas el punto, la extraño mucho, Ana Mar. Personalmente te digo que extraño sus llamadas, a cualquier hora del día. Uh-huh. Ana Mar llamaba y me reprendía por Ajá. alguna información o por algo que habíamos dicho en la televisión o en la radio y demás. Uh-huh. Y a veces también me llamaba para felicitarme. Pero Entonces era una claro. combinación entre el palo y el bálsamo de una mujer que definitivamente llega a respetar muchísimo, Natalia, muchísimo. Por eso le extraño mucho Gracias. a Ana Mar. Natalia, fuera de la Defensoría del Pueblo, saliendo de su oficina, fuera de la senadora Ana María Romero de Campero, fuera de la periodista, ¿qué opinaba sobre diferentes temas, Ana Mar? ¿Qué decía de Bolivia, por ejemplo? Bueno, Si es un tema un poco álgido, puedes comentarme otro que ella de repente comentaba en familia, que se te haya quedado aquí, en esa visión que Ana Mar tenía del país. no, creo que ella conocía bastante bien el país y todas las diferencias que se vivían y se viven. Y siempre creo que ella pensaba que nos faltaba un poco mirarnos al espejo, ¿no? Conocernos mejor y también tender puentes, querernos más, eh, eso, eh, ¿no? Reconocernos como pares. Es eso también. Y bueno, ella creía mucho en las reivindicaciones indígenas, un poco las comparaba también con las reivindicaciones de la mujer, obviamente guardando las distancias. Pero ella, no te olvides, John, que fue la primera en muchas cosas, ¿no? Porque había, bueno, en el tiempo que ella comenzó a ejercer el periodismo y hacia adelante, pues bueno, se fueron abriendo muchas puertas y ella fue impulsora, así que en ese sentido ella también tenía mucha valentía, ¿no? Así que creo que uno de los temas era así, conocernos mejor entre bolivianos.
Natalia, ¿se te ocurre pensar qué hubiera dicho hoy Ana Mar con todo esto que hemos vivido y estamos viviendo? ¿Qué diría Ana Mar? No, yo creo que no quiero entrar en eso. Muy bien. Muchas gracias, Natalia. Te agradezco tu sinceridad. Natalia, este es un homenaje chiquito, pero con mucho cariño a tu mami, Ana Mar. Disculpa si te he hecho algunas preguntas un poco fuertes, ¿ah? No. Pero cuando te escucho, quiero sentir a Ana Mar, porque la llevas en tus genes, ¿no? 10 años ha pasado realmente rápido, pero tu madre definitivamente ha dejado un tremendo legado. Hay un busto muy cerca a la avenida 6 de agosto, ahí, acá en el centro de La Paz, que cada vez que pasamos saludamos a Ana Mar, le decimos, hola Ana Mar, ¿cómo estás? ¿Ah? Pero no es suficiente. Lo que sí sería hermoso es hacer un homenaje muchísimo más grande a tu mamá después de 10 años, cosa que le propongo a las actuales y las que van a ser autoridades definitivamente. Gracias, Natalia, gracias, gracias. Si tienes tú algo más que quieres decir, que lo tienes ahí del corazón con respecto a tu mami, adelante, por favor. No, simplemente agradecerte y también estoy muy orgullosa de que la gente aún 10 años después de su fallecimiento todavía la recuerde y bueno, le rindan homenaje. He visto que en varios medios impresos también lo han hecho y es realmente, bueno, un orgullo para nosotros los hijos y eso es muy reconfortante. Bueno, ojalá que su memoria pues siempre perdure. Que así sea. Natalia Campero Romero, gracias por haber aceptado esta pequeña entrevista y que tu madre siga viviendo en espíritu y en nuestros corazones para siempre, Ana Mar. Listo. Muchas gracias, John. Gracias, Natalia. Un abrazo fuerte hasta Estados Unidos.